Vivimos en un país donde el presidente se autodefine como libertario, pero impone ajustes como autoritarios, donde se predica la libertad, mientras paralizan áreas esenciales del Estado. En este mundo del revés que propone Javier Milei, los que siempre vivieron del esfuerzo deben ahora soportar aún más carga, mientras las grandes fortunas celebran el recorte de impuestos y regulaciones. En nombre de la eficiencia se desmantelan instituciones científicas, culturales y educativas. En nombre de la austeridad se liberan precios, pero no los salarios. Se combate la casta con discursos encendidos, pero se tejen alianzas con los mismos de siempre. El mérito es bandera, pero la movilidad social se vuelve un espejismo. Milei prometió un shock de realidad para despertar a la Argentina. Lo que no dijo es que sería un país patas para arriba, donde las prioridades se invierten y las urgencias sociales quedan en un segundo plano. La contradicción no es casual, es parte del método: confundir, dividir y confrontar. En este mundo del revés, el desafío es mantener los pies sobre la tierra, defender la sensatez y recordar que el Estado no es el enemigo, sino una herramienta, y que la verdadera libertad no es sobrevivir solos, sino construir juntos. Bien, bueno, eh, empezamos medio atravesados Claro, todo el todo programa. el programa va a estar atravesado hoy. Hoy. Tenganlo presente. Sí, 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 ténganlo presente, que hoy vamos a estar atravesados. Bueno, bienvenido al mundo al revés, Federico. Sí, bienvenido, David, bienvenido. El martes pasado tuvimos a Bruno Cuello en la editorial, hoy lo tenemos sentado a Federico Rivera. Hay una cuestión que es el planteo de la editorial de hoy, que es: en el gobierno de la libertad avanza, ¿dónde está la libertad de expresión? Pero que no queda solo para la libertad de expresión, porque la realidad es que no vivimos en una dictadura, ¿no? Lo hablábamos hace dos editoriales atrás, que vivimos en un estado de excepción, que es algo un poco diferente, que es en realidad que la Constitución existe, las garantías constitucionales existen, pero tenemos un Estado que es olvidadizo, se olvida de Claro, sí, algunas se olvida garantías. de cumplir con las normas. Pero bueno, no, sí, así. Sí, sí, sí. No interrumpí. No. Pero en ese camino hay algunas cuestiones que parece que este gobierno, por lo menos, tiene como consigna, ¿no? Una consigna, por ejemplo, es cagar a palo a los jubilados todos los miércoles. No se mueven de esa. No importa lo que le digan, no importa lo que pase, ellos están dispuestos a pegarle a los jubilados, y está claro que es un mensaje de amedrentamiento hacia los jubilados, porque cuando la CGT marcha, no le pegan a la CGT. Cuando las organizaciones sociales marchan, no le pegan a las organizaciones sociales. Cuando marchan los jubilados, siempre tenemos represión a los jubilados. Entonces, es una consigna. Y además de esa consigna, creo que este gobierno también se caracteriza por la consigna de atacar al periodismo. Y acá empiezan algunas cuestiones que tienen más que ver con las definiciones de nuestra profesión en sí. Como por ejemplo, ¿existe la libertad de prensa? Bueno, vivimos en un país donde tuvimos un pensador, filósofo, radical en principio, que después terminó siendo peronista, que es Arturo Jauretche, que decía, por ejemplo, que la libertad de prensa no era otra cosa más que la libertad de empresas enmascaradas. Bueno, por lo menos, una idea de lo que significan los medios de comunicación en el mundo, no en la Argentina. Sería muy... volvemos a la editorial de la argentinidad, ¿no? Acá en la Argentina solo pasa eso, niños, no. Un poco funciona así la libertad de prensa, porque la libertad de prensa no es para los periodistas, es para las empresas, medios de comunicación. No es para periodista uno que camina por la calle independiente, en relación de dependencia, más rico, menos rico, con mayor alcance o menor alcance. La libertad de prensa no es alcanzada por el periodista. Entonces, ¿el periodista con qué se tiene que conformar? Con la libertad de expresión. Que en este país tenemos por lo menos dos experiencias. La primera es la última dictadura cívico-eclesiástica militar, que
no solo no había libertad de expresión ni libertad de prensa, sino que además, si decías algo que no debías, te desaparecían. Tenemos a Rodolfo Walsh como el gran exponente de decirle algo a la dictadura que no le guste y terminar desaparecido o asesinado. Pero la segunda versión de esto, que también es neoliberalismo y también tiene que ver con acallar a los medios de comunicación, es Carlos Saúl Menem. En el menemismo, a los periodistas se los podía denunciar penalmente por injurias. Injurias a un funcionario público. Entonces, ¿qué pasaba? Te metían en un juicio donde igual ibas a terminar pagando una torta de plata y además, encima, podías llegar a terminar preso. ¿Qué empezaban a decidir los periodistas en esos momentos? Y Claro, mejor no digo nada. no hablar de Carlos Sí, Saúl pero Menem. fíjese que en esa época había algo distinto. Si no, miremos cuando Menem intenta callar a Tato Bores, lo que pasa, ¿no? Está bien, pero después, pero los juicios después existían. Sí. O sea, que era un mecanismo. Era un mecanismo concreto. Me dicen que se sigue escuchando bajo Fabricio. Fíjese que los juicios seguían existiendo y en el medio Cabezas desapareció. En el medio, digo, Claro. La cuestión, la libertad de expresión es algo que es como que le es a todas las personas, todos deberían ser libres de expresarse. Con los comunicadores pasa una cuestión, cuando directamente no te arrebatan el derecho, o sea, nadie te está diciendo que vos no podés decir lo que querés decir, pero si vos decís lo que querés decir, eso trae apaciguado otra cosa. claro, consecuencias. Supongo que a lo que va David es que en los 90 los periodistas no podían hacer una denuncia por calumnias e injurias. En el 2009 eso cambió. Cuando es información de interés público, no te pueden denunciar. No se puede catalogar como injuria. No es un delito, en realidad. Sí se puede catalogar como injuria, pero no es un delito injuriar a un funcionario público cuando la información de la que estás hablando es de interés público. Por ejemplo, si nosotros hoy dijéramos que Javier Milei comete incesto con la hermana, eso no es de interés público, por lo tanto, no pasa a ser dentro de la injuria del ámbito público, por lo tanto, sí podrían, de alguna manera, denunciarnos por ello. Sí, sí. La cuestión es que han habido periodistas que han hecho eso y Milei ha elegido no denunciarlos. Milei ha elegido denunciar a 3 periodistas que se meten con la cuestión de interés público del funcionario, en concreto, del funcionario o del candidato en su momento o de diputado en su momento. Digo, no importa cómo lo pongas, el ataque siempre es eso. Y hay algo que me parece que es lo más importante de esto, que es desde dónde se empieza a callar la libertad de expresión o a dónde se empieza a intentar acallar la libertad de expresión. Están 2 de los periodistas denunciados por Javier Milei en la última semana, son 2 periodistas que hicieron alguna analogía con el nazismo, con Hitler o con el fascismo. No, y también consideremos que hay uno que el gordo Dan quiere meter preso, que es el señor Echecopar. Que bueno, Claro, que el bueno. señor Echecopar hizo campaña antipronista. Discúlpeme, pero eso es puterío es puterío nomás, porque son Claro, son- derechosos son- peleándose entre derechosos. Claro, Discúlpeme. cosa- La cuestión en concreto con estos 2 periodistas, que es Pañi y Ari Lijalad, que además son 2 periodistas de mucho renombre en la Argentina y que el renombre que tienen lo tienen por ser buenos periodistas, por realmente ser buenos periodistas. La tercera es Viviana Canosa, que está en un gris, pero es la que se lleva la peor parte porque es la que realmente tiene como más futuro la causa, porque tiene que ver con las injurias que estuvieron relacionadas con si Milei compraba los cargos o no compraba los cargos, o vendía los cargos en realidad o no vendía los cargos en su momento en las elecciones. Entonces es la que tiene más futuro de prosperar. Igual, sí, eso también, pero a mí lo que me llama la atención, y creo que le pasé el video a usted, David, no le quiero quitar tema para el salpicón, pero me parece que vale la pena mencionarlo. Puedes citarse en el Eh, salpicón también si quiere hablar de algo que está incluido en el salpicón. A ver, Pero tiro al aire. lo que pasó ayer en el cierre de campaña del señor vocero Manuel Adorni Sí, no es casualidad. Porque, a ver, yo estoy harto de que
a mí o a cualquiera que piense diferente le digan cuca, peronista, zurdo. Y se hizo mucha campaña con eso de choriplanero, y después llevan a los tipos para pagarle 25.000 pesos. ¿Cómo es? Bueno, yo quiero retomar una cosita que me quedó por ahí suelta. La cuestión es que cuando empiezan a amedrentar periodistas, a hacer denuncias y a buscar causas, la cuestión es la autocensura que buscan generar en el periodista. Totalmente. Porque en realidad nadie dijo, no, de esto no se habla, simplemente es como, bueno, vos dijiste algo que no me gustó, voy, te denuncio, y es como, está muy claro el mensaje, aunque no esté dicho por nadie. Periodista Totalmente. que dice ciertas cosas es denunciado. Sí, sí. Se buscan acallar voces y creo que Ari Lijalá ha dado un par de entrevistas estas semanas donde lo ha dicho fuerte y claro. No me están atacando a mí. No es una cuestión hacia mí. No lo tomo personal. Javier Milei no está denunciando a Ari Lijalá. De hecho, cuando Milei anuncia que lo denunció, ni siquiera sabía el nombre del periodista. O sea, que eso también habla No, y encima de lo farandulesco de encima la recurre denuncia. a la descalificación. Pautino, Ari no sé Bueno, cuánto. pero acá hay una cuestión. Eso sí es un delito penal, por ejemplo. Decirle Lali Depósito a Lali Espósito es una injuria. Y como injuria de un funcionario público a una persona, eso es un delito penal. O sea, de hecho, el delito penal es mal desempeño del funcionario público. Abuso de autoridad. O sea, digo, hay Claro, como- toda la lógica discursiva de Pero Javier ustedes- Milei es muy va en violenta y contra delictiva. y va en contra del funcionario público por donde lo mires. O sea, la ética del funcionario público con Javier Milei desapareció directamente. Claro, no existe. anda con una motosierra. O sea, Literal. ese es como... Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se piensa que Milei, por decir eso, lo van a llamar a declarar desde Comodoro Pro? Pregunto. Porque a la única que yo veo que llaman es a Cristina. Bueno, pero el Laufer es así. Yo no sé si es tan simple como no lo van a citar. Capaz que no lo citan, pero la causa queda abierta. De hecho, a Cristina le pasó eso. La denunciaron en su momento, después durmió la causa, después apareció, después desapareció, después apareció. Bueno, eso es la justicia. Pero el problema acá, y me parece que es lo que por lo menos intento como cerrar, es que el problema no está en la justicia, el problema no está en la denuncia, el problema ni siquiera está en el intento de amedrentamiento de Milei hacia los periodistas, que es algo que ya lo sabemos. O sea, hace 3 semanas hicimos una editorial hablando de cómo Javier Milei decía que había que odiar más a los periodistas. Entonces, ese ataque ya está. Pero acá me parece que se ha cruzado con algo que lo dije ahí un poco al pasar y me parece que, y lo quiero retomar, que tiene que ver con el nazismo. Que tiene que ver con comparar a alguien con Hitler o decirle fascista a una persona. En la jerga de izquierda, decirle fascista es como... Es parte, Claro, es folclórico, sí. es tradicional. ¿Cómo o sea, no va a pasar eso? Claro. El improperio más fácil que le sale es "sos un facho". Pero con el nazismo hay algo muy particular que está pasando. Usted sabe, yo escribí una editorial hace poco que, para mí, en un análisis total y completamente comunicacional del discurso y las estrategias de Javier Milei, son del régimen nazi. Pero no desde el lugar del nazismo, que la comunicación, que... No, es haber tomado a Goebbels y decir, Goebbels como secretario de comunicación del nazismo tomaba estas medidas. Bueno, Milei toma las mismas medidas. Ha llegado a tal punto que en el discurso donde Adolf Hitler habla de que la sociedad tenía que estar en contra de los judíos, en eso dijo que había un germen, una bacteria que eliminar. En final de la campaña de Javier Milei, subió un video donde hablaba del virus Cuca-12. Bueno, eso es lo que está pasando. Digo, los paralelismos se hacen solos. No es un periodista pensando a ver tendenciosamente cómo lo llevo al nazismo. No. Claro, solito. Solito está ahí. Ahora, decimos que cuando te decimos nazi te decimos antisemita, odiador de judío. No, porque en realidad comparamos algunas cuestiones que tienen que ver más con la política, porque pareciera que el nazismo lo único que hizo es
Matar judíos. el holocausto, pero en realidad fue lo peor que hizo, pero no fue lo único que hizo. El régimen del Tercer Reich no fue lo único que hizo muchas más cuestiones, como nacionalsocialistas, como digo, hay muchas cuestiones ahí a rever en esas cuestiones. Y después que fue un político importante del siglo XX, le pese a quien le pese, con las cuestiones terribles, pero funciona de esa manera. Eso fue Hitler. Entonces, ¿y es comparable? Y es comparable. Es comparable sacando eso. Pero esto también está unido a otra cuestión, que son las falacias del presidente de la Nación, hablando de que la banalización del holocausto en la Argentina es un delito. En la Argentina, la banalización del holocausto no es un delito. No es un delito. No funciona de esa manera. De hecho, antes, teniendo un organismo donde podías denunciar la discriminación, como el INADI, no era un delito, pero tenías ciertos procesos administrativos que podían llevarte a un juicio. Hoy no existe eso. Por lo tanto... ¿Quién cerró el INADI? Milei, claro. Por lo tanto, Milei cita al IRJA, que es una convención a la que adhiere la Argentina en el 2020 con la presidencia de Alberto Fernández, y de repente ahora Milei una política de Alberto Fernández que ha puesto en valor. Bueno, pero el IRJA es solo una declaración de principios, nada más. Y él nombra el IRJA como diciendo, y bueno, recordemos que es delito porque la Argentina adhiere al IRJA. El IRJA es un párrafo. Un parrafito. Un párrafo que define al holocausto y dice, bueno, todo esto es banalización del holocausto. Nada más. Bueno, sí. Entonces, ¿banalizamos el holocausto? No sé, yo nunca escuché a Ariel Jalad, que dicho sea de paso es judío. O sea, que encima en la contradicción de Javier Milei es muy gracioso porque dice, ¿cómo me van a decir antisemita a mí que yo me quiero convertir en el judaísmo? Pero él denuncia a un judío que no se quiere convertir al judaísmo, sino que es judío, y lo denuncia por antisemita. O sea, es como, se contradice solo, señor. Y eso me parece que es el camino el real intento de acallar la libertad de expresión, que no son las denuncias, sino la desinformación misma. La desinformación hace que la gente no se pueda expresar porque no sabe qué expresarse. Porque si tenés un presidente que de los 24 horas del día, 8 horas está diciendo mentiras enfrente de un micrófono, y tenés personas que lo votan, y bueno, tenés un pueblo que repite mentiras, por lo tanto, repite desinformación. Por lo tanto, no estamos pensando por nosotros mismos. O sea, ese es el camino, por lo menos, del que yo quiero plantear cuando hablamos de, en este mundo del revés, en el gobierno en este gobierno que el partido base es la libertad avanza, y en realidad debería ser avanza sobre la libertad, no la libertad avanza, porque en realidad lo que sucede es justamente todo lo contrario. Debería ser la libertad retrocede. Claro, capaz es más. Pero para atinado. hacer la libertad retrocede significaría que ellos se están quedando sin libertad, y ellos no se están quedando sin libertad. No. El pueblo es el que se queda sin libertad. El pueblo que cuando tiene periodistas que están dispuestos a denunciar todas las cagadas que se manda un gobierno, le quitan la libertad de expresión. Cuando un pueblo sale a la calle a manifestarse por cuestiones que están sucediendo y la policía los reprime de la manera cruenta que son reprimidos, lo que está sucediendo es que estamos retrocediendo en derechos, por lo tanto estamos retrocediendo en libertades. Libertades que nos da la Constitución Nacional. Es gravísimo. El estado de excepción que vive la Argentina teniendo a Javier Milei como presidente es terrible. Y un poco de la editorial también para solidarizarnos, tanto con el señor Pañi, con el señor Carlos Pañi, como con Ariel Jalad, que disculpe el atrevimiento de no solidarizarme con Viviana Canosa, pero yo creo que si estuviste tan cerca de Javier Milei durante tanto tiempo, estás tan manchada como Javier Milei. Perdón. Entonces, para mí, eso sigue siendo, como lo mismo que te decía con lo de Babi Checopar, eso es un puterío de derechosos. Que se arreglen los derechosos. Porque eso no es un intento de acallar la libertad de expresión. Eso es un claro mensaje de, me cagaste, estás diciendo algo que no deberías, vos lo sabías y te quedaste callada y ahora lo estás diciendo. Son otras cuestiones, me parece a mí. Sí, pero tampoco nos tenemos que olvidar de quién viene el mensaje. Del gordo Dan, que dijo que él era el brazo armado de Milei y que todo. Pero ojo con eso también. Yo creo que hay que empezar a banalizar un poco al gordo Dan. ¿Quién es el gordo Dan?
Al final, con Milei nos pasó lo mismo. Le dimos relevancia a un tipo que terminó siendo presidente de la nación. Dejemos de darle relevancia a esos tipos que salen de ese lugar. Para mí, lo que diga el Gordo Dan, que se maneje, es un canal más de streaming que dice lo que quiere en un canal de streaming y lo hace en un medio no convencional para que no le puedan romper las pelotas. Entonces, frente a eso, que diga lo que quiera. O si no, también tendríamos que editorializar sobre lo que dijo sobre Pepe Mujica de Uno Menos. Bueno, entonces, digo, para mí es mucho más grave que diga eso a que diga todo lo otro. Porque realmente no hay una prueba de que Pepe Mujica fue mal presidente. De hecho, se tiró más hacia la derecha Uruguay y duró lo que, vamos a usar un dicho de los que le gusta a Javier Milei, lo que un pedo en un canasto. Y volvió la izquierda en Uruguay. Subió como pedo de buzo. En fin, eso. No sé si le queda algo ahí dando vueltas. No, creo que venimos un poquito justos con el tiempo. Sí. Solo le tiro el desafío. ¿Por qué no se queda el salpicón, señor? Si Bueno, quiere... sí, me quedo. A ver si... Ya que si me va. voy a quedar, me gustaría mandarle un saludo a la familia Castillo, en especial a Miguel, que otra vez nos está mirando. El martes ya le habíamos mandado un saludo y bueno, hoy también. Bien, buenísimo. Bueno, le mandamos un saludo a Cami, Cami, Nati, Dani y Marce. Y le mandamos... Pará, me faltó uno. Y le mando un saludo también a mi compañero de columna, Bruno, que ha puesto ahí que nos tira fuerza, así que vamos para adelante. Bien, bueno, ahí está. Cami, Dani, Nati y Marce. Bueno, allá. Saludos. ¿Algo más? ¿Nada más? ¿Le parece? Sigamos, avancemos. Dale like al vivo, así el algoritmo nos ayuda Suscríbanse. a mostrar más vistas y qué sé yo. Suscríbete al canal de YouTube. Y abajo a la derecha tenés el código QR, te volvemos a recordar. Suscríbete, nos da una mano. ¿Cómo era? Hashtag un milagro para sala de espera. Una sala de espera. Una sala de espera para sala de espera. Una sala de espera para sala de espera. A partir de la semana que viene, todas las publicaciones en redes sociales de sala de espera tendrán el hashtag una sala de espera para sala de espera. Listo. Ya volvemos.